quisiera destacar un evento que es sumamente importante, que es el conocido como la Akedah de Isaac, o la atadura, el amarre de Isaac, o así es como se conoce, hablando de esa unión, de esa vinculación a través de la atadura o el amarre que hizo Abraham sobre su hijo Isaac para el sacrificio. Pero quisiera hablar de este evento y su conexión con el Mesías, la conexión, la relación que tiene con el Mesías. Cuando vemos esta parashá y leemos sobre la Akedah Isaac, la unión o la atadura de Isaac, muchos sabios aseguran que este puede ser como la base, como el centro de todo el plan establecido en la Torá en cuanto a la redención, y que para experimentar la redención, que es lo que nos va a dar esa vida y así revertir el daño que llevó o que trajo la muerte a través de lo sucedido en Adán. O sea, la redención es el plan de Hashem para revertir el daño que ocasionó la muerte espiritual en la humanidad. Entonces, la redención como plan para restaurar el hombre parte de la justificación. Dar el derecho legal de ser justificado y de esta manera entonces darle vida, y de esta forma pasa a ser un hijo. Entonces muchos sabios aseguran que lo sucedido en este momento, o en este caso con Abraham y con Isaac en esta parashá, puede ser como la base, como el corazón del plan de redención revelado en la Torá. Y de allí todo lo que representa. El rabino Abarbanel, hablando sobre esto, dice que en la atadura de Isaac yace toda la gloria de Israel y su mérito ante su Padre Celestial, y es por eso que impregna las oraciones que se hacen a diario. La Akedah, que es visto como amarrar, como atar, también puede ser visto como una vinculación, y fue el plan de Hashem desde el principio, ya que según los sabios, el carnero que tomó su lugar fue creado en el crepúsculo del primer Shabbat, como aparece registrado en Pesajim 64a. Entonces, ¿cuál es el secreto de este carnero preparado desde la fundación del mundo para el sacrificio? O sea, ¿qué es lo que nos está enseñando y cómo se relaciona con el plan de redención que mencionamos previamente? Aunque el carnero fue desde el principio, según la enseñanza del Midrash, Abraham miró las estrellas y vio que él y Sarai no tendrían un hijo. Entonces el Eterno tomó la letra Hei de su nombre y la añadió al nombre de Abraham, y de esta manera cambió su nombre por Abraham. Quiere decir que el orden natural de la creación trasciende por la intervención del cielo en favor de Abraham, y de allí el cambio por Abraham. El nacimiento de Isaac fue un milagro, fue un evento imposible que de hecho ni siquiera Sara lo creyó cuando el Malaj dio la noticia o les dijo sobre el hijo, sobre lo que iban ellos a tener pronto. Porque de acuerdo a la Torá, Sara, que vemos nosotros en Génesis 11:30, de acuerdo a lo que dice Génesis 11:30, dice que Sara era estéril. Dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Pero es importante destacar la condición de Sarai, que luego cambia su nombre a Sara. Cuando dice aquí que Sarai era estéril, no es simplemente que no podía tener hijo, es que carecía
de parte de órganos del aparato reproductor. O sea, dicen los rabinos que ella carecía de órganos, de partes del aparato reproductor. Por lo tanto, estaba impedida para tener hijo dentro de lo natural. Entonces, cuando hablan de que era una mujer estéril, no podemos verlo como en la actualidad, porque la condición era bastante grave, era difícil, pudiéramos decir que hasta imposible en condiciones naturales. Ahora, con este milagro de nacimiento hay como una línea, como un modelo que surge como la trama de un hilo que va tejiendo toda una historia. Vemos nosotros a Sara, la madre de Isaac, a Rivka, la madre de Jacob, vemos a Raquel, la madre de José, y así vemos diferentes mujeres y la forma como concibieron. Vemos que dice que Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Hashem le había dicho. Recuerden que se lo dijo a través del Malaj. Abraham llamó a su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Eso aparece en Génesis 21 y es parte de esta parashá que nos muestra todas estas cosas. Entonces, las circunstancias milagrosas que rodearon el nacimiento de Isaac hicieron que muchas personas que criticaban, que se burlaban de ellos, cuestionaran incluso la paternidad de Abraham. Y eso también sucedió en el caso del rey David, cuya madre fue acusada de infidelidad. Por eso vemos nosotros en el Salmo, ¿no? Cuando habla el salmista sobre cómo era visto el nacimiento de David o cómo era visto en cuanto a su relación con su padre. Así que esto es como una especie de patrón, de modelo para la redención futura, ya que los prototipos del Mashiach nacen a través de lo que parecen ser circunstancias que son cuestionables en el exterior. Y si vemos nosotros, en el caso de Yehoshua, todo su árbol genealógico, cómo va de forma ascendente, para ver de dónde viene, vamos a ver muchas cosas asombrosas de dónde viene Yehoshua. El día que Abraham destetó a su hijo Isaac, hizo un gran banquete y todos los pueblos del mundo se burlaron de él diciendo: ¿has visto a ese anciano y a esa anciana que trajeron a este joven, a este niño de la calle y ahora reclaman que él es su hijo? O sea, ellos empezaron a hablar de este niño. Muchos dicen que lo llamaban el huérfano. Y dice, y lo que es más, hacen un gran banquete para afirmar su reclamo. Dice que se burlaban diciendo: concedido que Sara pudiera dar a luz a la edad de 90, ¿podría Abraham engendrar un hijo a la edad de 100? O sea, lo veían como que absurdo. Eso aparece en Baba Mexia 87a. Cómo la gente se burlaba, cómo la gente hablaba en contra de ellos, al punto de decir que era un niño huérfano que ellos habían recogido. En la enciclopedia judía resume los milagros que rodearon el nacimiento de Isaac. A esa hora los enfermos recuperaron la salud, los ciegos recobraron la vista y los sordos el oído, se intensificó el brillo del sol y de la luna. Un espíritu de justicia comenzó a prevalecer en el mundo. No obstante, hubo calumniadores que sostenían que Abraham y Sara habían recogido a este huérfano, o según una Agadá, habían tomado a un hijo de Agar y pretendían que era su hijo, para silenciar a los calumniadores, a todos los que criticaban y se burlaban. Abraham preparó una gran fiesta con motivo del destete de Isaac, donde por milagro Sara pudo amamantar a todos los lactantes que habían traído a las mujeres invitadas a la fiesta.
Como ya no había ninguna duda sobre la maternidad de Sara, los calumniadores cuestionaron la paternidad de Abraham. Entonces ya no dudaban que de pronto Sara fuera la madre, pero bueno, Abraham como que no es el padre. Entonces dicen que Hashem, el rostro de Isaac, era como si lo hubieran tallado. Es como si el rostro de Abraham lo hubieran tallado en Isaac. Dice que eran igualitos y que de esta forma no quedó como que la menor duda. Ahora, cuando vemos a Abraham experimentar tantas pruebas, se enseña sobre 10 pruebas, muchos hablan sobre esta prueba que fue una de las más grandes. Otros hablan que la prueba más grande fue luego con la muerte de su esposa, porque eso podía echar por tierra todo lo que hizo. En pocas palabras, si él fue en obediencia al Eterno a sacrificar a Isaac y luego se regresa con esa noticia a Sara, al punto que la afecta tanto que muere, la prueba viene ahora. ¿Va Abraham a reaccionar o a decidir? ¿Qué es lo que va a hacer Abraham al ver todo esto? Porque una persona pudiera decir, este es el premio por obedecer. O sea, esto es lo que yo me gané por obedecer la voz del Eterno, que por obediencia no solamente pierdo un hijo, sino que también pierdo a mi esposa. Y eso es algo normal, que de pronto hubiera reaccionado de esa forma. Pero si reaccionaba de esa manera normal, lo que hizo, lo pierde. Es como si no hubiera hecho nada. Pero si él decide mantener la fe y creer en la palabra de Hashem, que sería padre de multitudes, entonces a pesar de la muerte de su esposa, guardar silencio, confiando en Hashem, haría que ganara los méritos que lo hizo transformarse en el padre de la fe y el padre del pueblo de Israel. La Torá dice en Génesis 22, ahora toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y vete a la tierra de Moria, ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes que te mostraré. En otro dice que te diré. No dice que te diré, que fue algo que le iba a decir a Shem, y otro dice que te mostraré, porque el monte lo vio por revelación. Pero es interesante porque dice, ahora toma a tu hijo, tu único hijo. Pero es que Isaac no era el único. Él tenía a Ismael. Entonces, ¿por qué la Torá dice, toma a tu único hijo? Porque ese único hijo, o lo expresa de esa forma, porque solamente es de él, de donde se va a desarrollar todo el plan de redención y todo lo que va a hacer la simiente de donde va a surgir el pueblo de Israel. O sea, en Isaac reposa todo el plan de redención, pero ese plan de redención es a través del pueblo de Israel que saldrá de él, de su simiente, y de esa simiente también el Mesías. Entonces, cuando le dice, toma a tu único hijo, es que él es el encargado, el heredero, es la persona sobre la cual reposa el plan. Es interesante cuando vemos esto, porque es la primera vez que aparece la palabra amor en la Torá. Cuando dice que tome a su hijo, a quien amas. Desde el principio hasta ahora, es la primera vez que aparece esta palabra. Utilizando métodos de interpretación, y entre ellos la gematría, que nos da el valor numérico de cada letra que conforma una palabra y su sumatoria nos da algo o nos enseña algo,
de la palabra hebrea para amor, que es la palabra ahavá, es 13. Y 13 se vinculan con los 13 midot, o cualidades o atributos de la misericordia del Eterno. Por otro lado, la gematría de Ejad, hablando de 1, también es 13. Y qué interesante, porque cuando vemos este 13, nos muestra que detrás de todo esto simplemente está la gracia, la bondad, la misericordia de parte de Hashem. Entonces, si nosotros tomamos el 13 de amor y el 13 de Ejad, nos da 26. Y 2 más 6 es igual a 8. Y 8 representa lo sobrenatural. Quiere decir que cuando le dice tu único hijo a quien amas, cuando tomamos la palabra único y amas, está hablando de que ese hijo es sobrenatural, pero de él van a surgir cosas sobrenaturales. O sea, tú vas a ver algo sobrenatural. Y es allí donde este sacrificio del Ben Hagid, como se dice en hebreo, Ben Yahid, como el hijo unigénito de Abraham, aunque no es el unigénito, pero Hashem se lo dijo de esa forma, tu único hijo, porque está Ismael. Esta expresión se repite en quizás el verso más famoso de todos los tiempos, cuando empezamos a estudiar la escritura, donde el mismo Hashem habla de Yehoshua como su hijo unigénito en Juan capítulo 3. Dice, porque tanto amó Hashem al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La misma expresión que aparece aquí en Juan es la misma revelada a Abraham en cuanto a el amor a su hijo. Vemos otro punto aquí bien interesante, porque Abraham, cuando Hashem le dice que presente a su hijo, no pierde tiempo en realizar la tarea que Hashem le encomendó. En Génesis 22 dice que Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno y se llevó consigo a 2 de sus jóvenes y a Isaac su hijo. Dice, partió la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Hashem le había dicho. Habla de 2 jóvenes que lo acompañaron. Dicen que es Eliezer e Ismael. Es lo que enseñan los rabinos. Otra cosa es por qué lleva la leña desde allí si no sabe cuál es el lugar donde tiene que presentarlo para el holocausto. ¿Por qué llevar más peso? Y hay cosas allí que son interesantes poder estudiar. Porque vemos acá que todo está como encadenado. Todo tiene una conexión con la redención. Por eso cuando Yehoshua dice, Abraham vio mis días y se gozó, hablando de la redención, los vio a través de Isaac. Lo vio a través de todo lo que Hashem le estaba revelando por medio de la vivencia de Isaac. Miren que hay como una especie de modelo que sigue en todo esto, en el plan de redención. Porque dicen que se van en este burro, que en hebreo es Hamor. Y Hamor o burro se relaciona con la palabra Homer. Homer es como algo material, algo físico. También el burro se menciona en Génesis 49 como conectado con el Mesías, visto como Silo. Allí, dentro de la profecía de Jacob, en Génesis 49, dice, atando su potro a la vid, el pollino de su asno a la vid escogida, ha lavado su vestido en vino, sus ropas en sangre de uvas. Sansón, que también
vemos nosotros el tipo de nacimiento, peleó las grandes batallas de Hashem con la quijada de un burro. Y el rey David fue a enfrentar a Goliat de Gat con un burro. Isaí tomó un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. El regreso de Moshe a Israel está relacionado también con un burro. Dice que Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, los puso sobre el asno, sobre el burro, y volvió a la tierra de Egipto. Entonces, curiosamente, el hebreo en Éxodo capítulo 4 no dice un burro, dice más bien el burro. Ahora, Rashi, un gran comentarista de la Torá, dice sobre el burro, o el burro en particular, es el burro que Abraham ensilló para atar a Isaac. Y es sobre el que el Mesías, el rey, está establecido a ser revelado, como dice, un hombre humilde montado en un burro. Es un comentario de Rashi a Éxodo 4:20 en el volumen 2 de Mesorá. Rashi está citando en este comentario lo dicho por el profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, grita, hija de Jerusalén, aquí tu rey viene a ti, él es justo y tiene salvación humilde, y montado en un burro. Habla sobre eso Zacarías 9. Ahora, el Talmud comenta, y de allí lo que dice el Raf Alexandri, dice que el Raf Joshua Ben Levi señaló como una contradicción. Dice, está escrito, en su tiempo vendrá el Mesías, mientras que también está escrito, lo apresuraré. Si son dignos, o sea, la generación que sea digna, voy a apresurar la venida. Si no, vendrá en su debido tiempo. Rabí Josué se opuso a dos versos. Dice, está escrito, y aquí con las nubes del cielo vino uno como el Hijo del Hombre. Expresión que utilizó mucho Yehoshua. Mientras que en otra parte está escrito, he aquí tu rey viene a ti humilde, montado en un burro. Entonces dice, si son meritorios, vendrá con las nubes del cielo. Si el pueblo que está en ese momento, cuando venga el Mesías, no es humilde, entonces vendrá montado en un burro. O sea, si el pueblo no tiene mérito, entonces vamos a ver la manifestación del Mesías de forma humilde montado en un burro. Sanedrín 98a. Kol Hator comenta, una persona humilde montada en un burro. Eso es algo que solamente aplica al Mashiach ben Yosef. Una persona humilde. Dice, fui abatido y él me salvó, su humildad lo protege de la muerte. Kol Hatorá 2:114. El Maral de Praga dice y comenta sobre este pasaje lo siguiente, sobre esta relación con el burro. Dice, es razonable preguntarse en qué se diferencia este burro de los demás. ¿Por qué la Torá destaca este burro? Un burro es un burro. El Midrash señala que este burro fue creado en el crepúsculo, es el burro que montó Moshe, y es el que finalmente será montado por el hijo de David. Los rabinos querían juxtaponer a Abraham, Moshe y al Mashiach, quienes tenían lo que ninguna otra creación tenía, un estatus exaltado o especial. En cuanto al Mashiach, el profeta dice, he aquí mi siervo triunfará, será exaltado y muy sublime, dice Isaías 52. El Midrash interpreta exaltado más que Abraham, alto, o incluso más que Moshe, o sea, sumamente sublime, más que todos los ángeles ministradores, como aparece en Tanjuma y en Toldot 14. Solo estos tres, hablando de Moshe, de Abraham y del Mashiach,
son más elevados que el tiempo, el espacio y el universo. El burro, él es el único animal no kosher especificado para la ejecución de un mandamiento. Su primogénito debe ser redimido. El burro recibe su nombre hablando de Honri, que traduce como físico, material, de allí la palabra hamor, burro. Los reyes reinan sobre el mundo material, que está representado simbólicamente por la imagen de un hombre montado en un animal. Estos tres reyes espirituales, Abraham, Moshe y el Mashiach, que ascienden a los niveles más altos de espiritualidad, montan simbólicamente el burro, que representa el mundo material. Un caballo sería, por regla general, como que más apropiado para un rey, pero estos son reyes espirituales. El Maharal de Praga y Gur Aryeh sobre Éxodo y Levítico hacen estos comentarios. Ahora, vemos nosotros también que en los evangelios describen a Yehoshua como el Cordero de Dios. Pregunta que le hizo Isaac a su padre, que dónde estaría el Cordero. Y lo otro es que hablan que viene cabalgando sobre un burro. Dice la escritura en Marcos capítulo 11 que cuando se acercaron a Jerusalén en el monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y le dijo: id a la aldea que está frente a vosotros. Inmediatamente al entrar en él encontrarán un burrito atado, el que nadie se ha sentado. Desátenlo y tráiganlo. O sea, quiere decir que si el burrito no estaba atado, que era muy pequeñito, que nunca lo habían montado, creo que lo llaman pollino. Si alguien te pregunta por qué estás haciendo esto, di: el Señor lo necesita, e inmediatamente lo enviará de regreso aquí. Se fueron y encontraron un burrito atado a la puerta afuera de la calle abierta y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué están haciendo desatando el burrito? Les dijeron ellos, tal como Yehoshua les había dicho, y los dejaron ir. Llevaron el burrito a Yehoshua y arrojaron sus mantos sobre él, y Yehoshua se sentó sobre el burrito. Muchos extendieron sus mantos por el camino y otros fueron cortando ramas de los árboles y extendiéndolas por el camino. Los que iban al frente y los que seguían gritando: Hoshiana, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre de nuestro padre David, que viene en el nombre del Señor, Hoshiana en las alturas. Es como aparece descrito. Entonces, todas las cosas que nosotros vamos viendo en la Torá no son casualidad, no son coincidencia. A veces los detalles, por ser detalles, no dejan de ser importantes, pueden ser los más relevantes y necesitamos prestar atención a esto. Porque en el relato de la atadura de Ishat o de la Akedah Ishat, el texto hace que se incluya un detalle que pudiera ser inusual, de que Ishat llevó la madera al lugar del sacrificio. No lo llevaron los siervos, no lo llevaron los animales, la llevó Ishat. Dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Ishat su hijo. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y ambos fueron juntos. Aparece en Génesis 22. ¿Por qué no colocarla sobre los animales o en caso tal que la lleve Ismael o que la lleve Eliezer, que son los siervos, los que andan con ellos? No, la colocó sobre Ishat. Resulta que el Midrash Rabbah hace un comentario en relación a esto, que dice: y puso Abraham la leña del holocausto sobre Isaac su hijo, como un hombre que lleva su salud, de la palabra hebrea, en su hombro, hablando de maderos. Dice que lleva su salud en su hombro. Eso aparece en Génesis Rabbah 56. Isaac, el único hijo, lleva la madera sobre sus hombros al lugar donde va a ser sacrificado como un cordero. ¿A qué le está pareciendo más o menos esto?
si bien la mayoría de las ilustraciones y representaciones retratan a Isaac como un niño, los rabinos enseñan que tenía 37 años. En Éxodo Rabá dice que Abraham engendró a Isaac, y así aparece en el 25:19, para enseñarte que era como su padre en todo. Cuando dice Abraham engendró a Isaac, es para hablar de todo lo que Abraham había depositado, enseñado o inculcado en Isaac. Tanto en sabiduría, en bondad, en conocimiento, en humildad. Por lo tanto, Isaac tenía 37 años cuando su padre estaba a punto de sacrificarlo. Y Abraham ya era viejo y avanzado en años. Y lo ató como a un cordero. En Éxodo Rabá 1, la frase como un cordero se enseña que está relacionada con Isaías 53. Y vemos la relevancia que tiene Isaías 53 en cuanto al Mashiach. Dice, estaba oprimido, pero cuando fue afligido no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores está muda, así no abrió la boca. Y eso fue exactamente lo que hizo Isaac. Isaac le hace una pregunta a su padre que pudiera ser emocionalmente o sentimentalmente como un puñal. Porque mientras que van viajando, le pregunta a su padre por el animal, por el cordero. Dice que Isaac habló con su padre Abraham y le dijo, mi padre. Y él le dijo, aquí estoy, hijo mío. Ajá, aquí tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dijo, Elohim se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Así que ambos fueron juntos. Ok. Cuando dice aquí que ambos fueron juntos, no es simplemente de que iban uno al lado del otro, no. Cuando dice que van juntos, es que todos o ambos tenían el mismo nivel de revelación. O sea, Hashem estaba tratando con Isaac en cuanto a la fe. Porque Isaac, como fue engendrado por Abraham, como leímos previamente, Isaac quería emular, quería copiar a su padre Abraham en cuanto a la fe que tenía en Hashem. O sea, Isaac admiraba a su padre por ser un hombre que tenía una relación con Hashem y que era conocido en el mundo por eso. Muchos le temían. Así que cuando vemos esto, cuán importante es el hecho de que ellos que van juntos o que tienen el mismo trato con Hashem o que tienen ese nivel de revelación son los que suben al sacrificio. Ismael y Eliezer no. Porque las personas que no tienen el nivel de revelación que tú posees al momento de querer cumplir con aquello que te demanda Hashem, pueden ser oposición. Pueden ser los que traten de impedir que tú cumplas con el propósito. Porque imagínate Ismael o Eliezer viendo a Abraham que va a sacrificar a su hijo. Lo hubieran impedido, lo hubieran cuestionado, a lo mejor qué hubiera pasado. Por eso vemos nosotros en el caso de Yehoshua que entendía que la redención dependía de dar su vida. Cuando Pedro se presenta, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Pero Judas, que era el que lo iba a entregar para ser llevado a la muerte, o donde él iba a dar la vida, lo llamó amigo. Quiere decir que un amigo, aunque en condiciones o a través de sus actuaciones no pudiera ser bien vista, sin embargo es el que te ayuda para que tú cumplas tu propósito. Pedro se estaba parando en el medio para impedir que se cumpliera el propósito, mientras que Judas más bien lo estaba empujando, llevando para que lo cumpliera.
Así que, ¿cuán importante es todo esto? Porque nos está mostrando el hilo que conecta a Isaac con el Mashiach y lo que representa para efectos de la redención, ya que toda profecía tiene un doble cumplimiento, de donde nosotros nos alimentamos para asumir que Yehoshua, como el Mashiach, resucitó. Dice luego que Isaac llega con su padre, dice que llegaron al lugar que Hashem le había dicho. Unos dicen que Hashem les reveló porque les mostró el lugar, y ese lugar solamente lo vio Abraham e Isaac. Pero el Eterno le dijo a Abraham: ese es el lugar donde me vas a honrar. O sea, los dos vieron el lugar, pero solamente Abraham oyó la voz de Hashem cuando le dijo: en ese lugar me vas a honrar. Dice que llegan allí, que Abraham edifica el altar, coloca la leña en orden, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Entendamos esto. Cuando Hashem le pide el sacrificio de su hijo, le está pidiendo un holocausto. O sea, está pidiendo que lo queme. Que lo queme. Pero para poder quemarlo, primero tiene que matarlo. O sea, primero se degüella o queda degollado el animal para luego poder presentarlo como ofrenda y de esa manera hacer el holocausto. Este lugar, que es el monte Moria, Rashi cita a Onkelos explicando el vínculo entre Mirra y Moria, el sitio de la quedad de Isaac. Dice Onkelo que lo tradujo como la tierra del servicio, como aludiendo al servicio del incienso que contenía mirra y otras especies. Entonces, Mor es fonéticamente similar a Menoria, y de allí la relación que Rashi encuentra con todo esto, y por eso el comentario. Es un comentario de Rashi sobre Génesis 22, citado por la línea judía de Chabad. Rashi comenta también lo siguiente. Dice: y ató sus manos y sus pies detrás de él. Las manos y los pies atados juntos se conoce como Akedah. Eso aparece en Shabbat 54a. Y es el significado de que sus tobillos eran blancos, en lugar donde estaban encadenados era discernible. Entonces se habla de que al estar atados las manos y los pies, entonces ya estaba en una posición simplemente para ser degollado y luego presentado en holocausto. Así que, curiosamente, vemos nosotros que podemos hacer un paralelismo en el caso de Yehoshua, porque dicen que así como Isaac inmediatamente en la mañana fue atado y de esta manera iba a ser presentado como ofrenda, también Yehoshua por la mañana fue llevado frente a los principales sacerdotes, ancianos y escribas, y dice que ataron a Yehoshua. Entonces vemos que Isaac fue atado, pero Yehoshua también fue atado. Y ambos están conectados con la figura del Mashiach, de acuerdo a lo que hemos leído. Incluso en la obra Kol HaTorah, escrito por el sabio Hillel Shklover, conecta y ve la relación de Isaac con el Mashiach ben Yosef, diciendo: nuestro antepasado Isaac estaba en la línea del Mashiach ben Yosef desde el momento en que fue atado como sacrificio. Entonces, cuando estaban llevando a Yehoshua atado, ¿estaría emitiéndose una señal? ¿Se estaría dando una señal en ese momento?
Cuando hablamos de esto, es importante tomar en cuenta lo que representa la sangre para efectos de la redención. El Rav Ari Kahn dice que Isaac es un participante entusiasta y dispuesto de involucrarse en esta tarea. Él se acuesta en el altar, él estiró el cuello hacia atrás y luego le dijo a su padre: Padre, el alma está dispuesta, pero la carne es débil. Átame para sujetarme, para evitar que me estremezca al ver la hoja, hablando del cuchillo. Cuando vemos nosotros, de acuerdo a lo que dice el Rabí Ari Kahn en cuanto a esta parashá Vayera, y así lo publican más adelante en una página, vemos la similitud que hay, porque vemos que Isaac está dispuesto a participar, él mismo se acuesta, él mismo dice: Padre, hazlo de esta forma. O sea, él mismo está cediendo la vida. Y Yehoshua también lo dijo. Yehoshua dijo que nadie le venía a quitar su vida, sino que él la daba. Y no solamente eso, sino que dice aquí que Isaac le dice que el alma, a pesar de que estaba dispuesta, el alma es que estaba dispuesta, pero la carne era débil. Y habla de esa lucha entre nuestro hombre interior que está dispuesto a obedecer, pero la carne que es contrario a la obediencia siempre es débil. No en vano, el mismo Yehoshua en Mateo 26 dice: velad y orar para no caer en la tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En la celebración de Pesaj, los israelitas, en este caso los hebreos, debían colocar la sangre de un cordero en el poste de su puerta para que cuando se enviara al destructor, donde estaba la marca, iba a perdonar a los primogénitos. Iba a perdonar a los primogénitos. ¿Pero de qué forma? Mientras que los primogénitos estuvieran dentro de la casa y vieran la sangre, se les iba a perdonar la vida. Muchos piensan que la sangre que se colocó en las puertas o en los dinteles de la casa estaba hacia afuera y que el destructor pasaría y entonces al ver la sangre no destruía eso. Pero es que el destructor no tenía que ver la sangre, porque Hashem mismo iba a resguardar las casas donde estaba la sangre como un sello de protección. Cuando nosotros leemos la Torá, el mismo Hashem dice que los va a proteger. O sea, va a pasar el destructor, pero él va a proteger las casas donde esté la sangre. Entonces, ¿para qué era la sangre? La sangre era una señal, una marca para aquellos que estaban dentro de la casa y que al verla, su vida se iba a salvar. Que no iban a perder la vida, que no iban a morir. Por eso vemos nosotros que comenta Mequiltá, comenta la frase: veré la sangre, hablando de Isaac cuando le dice a su padre: bueno, amárrame porque no vaya a ser que yo vea la sangre o vea esto, ¿no? Y lo vincula con todo el acto del sacrificio. Dice: y cuando ve la sangre del sacrificio de Isaac, como se dice, y llamó a Abraham el nombre de ese lugar, Hashem Yireh. Hashem lo verá. Qué interesante, ¿por qué Hashem tenía que ver la sangre? Porque era la muestra de la obediencia. ¿Por qué en Egipto no murieron? Porque sacrificaron a este animal que era un dios pagano, era un dios para los egipcios. Entonces ellos tenían que ir en contra de esas creencias, tenían que hasta arriesgar su vida sacrificando este animal que para ellos era una deidad. Pero cuando Hashem viera la sangre, los iba a proteger. Lo mismo sucede en el caso de Abraham.
Dice, y cuando ve la sangre del sacrificio de Isaac, como se dice, y llamó a Abraham el nombre de ese lugar, Hashem Yireh. O sea, Hashem lo verá. Muchos se traducen también la palabra Yireh como proveer. Pero aquí lo que dice es que Hashem Yireh traduce como lo verá, porque la provisión es el resultado de la acción de Hashem cuando ve a un hijo en necesidad. Cuando Hashem ve a sus hijos en una situación, entonces Él provee. También está escrito, y estaba a punto de destruir, el Señor lo vio y se arrepintió. Aparece en el primer libro de Crónicas 21:15. Ahora, ¿qué vio o qué tenía que contemplar? Tenía que contemplar la sangre del sacrificio de Isaac. Como se dice, verá Hashem mismo el cordero para el holocausto. Lo vemos nosotros en Génesis 22:8. Génesis 22:8. Dice claramente esto. Lamentablemente a veces en nuestras Biblias, en nuestras versiones, hay expresiones, hay palabras que son sumamente importantes y no las vemos porque están en versiones, no traducciones. Entonces, contempló la sangre del sacrificio de Isaac, como se dice, verá Elohim mismo el cordero para el holocausto, de acuerdo a Génesis 22:8, de acuerdo a lo que dice Mequiltá de Rabbi Ishmael en el capítulo 11. De una publicación de Sociedades Judías de Lauterbach, página 61. La excelente obra de Midrash de Pesictá Rabatí vincula el cordero con Isaac. Y dice, ¿por qué no fue destruido el templo en el primer mes del año? Ni en el segundo mes, ni en el tercero, ni en el cuarto. ¿Por qué en el quinto? El hecho es que Elohim quiso destruir el templo en el primer mes, que es Aviv, cuyo símbolo es como un cordero. Pero el mérito de Isaac se adelantó para suplir. Dicen, Maestro de los universos, recuerda el sacrificio por lo que me dejé atar delante de ti. Me ofrecí como cordero para el sacrificio en lugar del cordero del sacrificio. Aparece en Pesictá Rabatí. Qué interesante todo esto. Después de la quedá, enseñan, y esto lo dice el Rabí Ari Kahn, dice que Isaac alcanzó el estatus más alto de Kedoshim, de santificación, que es el nivel más alto de una ofrenda dada a Hashem en el templo. Rashi comenta sobre la quedá de Isaac o lo sucedido con Isaac y el concepto de expiación y dice, el Midrash Agadá de Génesis Rabá 56 explica, Hashem verá este compromiso de perdonar a Israel cada año y salvarlos de la retribución, a fin de que se diga en este día, en todas las generaciones futuras, en el monte del Eterno, las cenizas de Isaac serán vistas amontonadas y en pie para expiación. Rashi sobre Génesis 22:14, citado por Habac. Ahora, viendo todo esto, lo que nos están dando a entender es que Isaac sí murió. Es que Isaac muere. El Targum, cuando vemos los Targumín, el Targum habla de los sejut o de los méritos de la quedá o de lo sucedido cuando es amarrado Isaac. El Targum de Jerusalén en Génesis 22 dice, y Abraham oró en el nombre de la palabra de Hashem y dijo, tú eres el Elohim que ve y no eres visto. Rezo por misericordia delante de ti, oh Hashem. Es totalmente manifiesto y conocido ante ti que en mi corazón no hubo división. O sea, él fue decidido a hacer lo que Hashem le dijo. En el tiempo en que tú me ordenaste que ofreciera a mi hijo Isaac y lo convirtiera en polvo y ceniza ante ti. Por lo tanto, no solamente era degollarlo,
era quemarlo en ofrenda, porque dice que presentar a Isaac en holocausto. Pero que enseguida me levanté por la mañana y cumplí tu palabra con gozo, y he cumplido tu palabra. Y ahora oro por misericordia ante ti, oh Hashem Elohim mío, para que cuando los hijos de Isaac ofrezcan en la hora de necesidad a atar a Isaac su padre, tú recuerdes en su nombre y perdones todos sus pecados y entregues a ellos o le entregues a ellos todo aquello que sea de su necesidad. Entonces vemos que el Midrash habla de la vinculación de Isaac, que espía a todos, hablando del pueblo de Israel, pero que eso también podía alcanzar a personas que no eran parte del pueblo. Los sabios dijeron: cuando Abraham nuestro padre ató a Isaac su hijo, el santo bendito sea, instituyó el sacrificio de 2 corderos, uno por la mañana y otro por la tarde. ¿Por qué hizo esto? Cuando Israel ofrece los sacrificios diarios en el altar, el santo bendito sea recuerda la atadura de Isaac. Elías dice: llamo al cielo y a la tierra para que sean testigos de que ya sea un pagano o un israelita, un hombre, una mujer, un sirviente, una sirviente. Qué interesante. Dice que se establece esto y dice, se presente esto a saber ante el Señor, el santo bendito sea, recuerda la atadura de Isaac. Levítico Rabá 2:11. Abraham Ehrlich escribe en la enciclopedia de la diáspora judía, hablando de las experiencias y culturas, dice: es sorprendente que el retrato rabínico de Isaac sea paralelo a varios aspectos de la comprensión que tenemos nosotros del Mesías en la persona de Yehoshua. Como Yehoshua, Isaac también estaba dispuesto a entregar su vida. Lamentaciones Rabá, Proemio 24. Como Yehoshua, Isaac no se vio obligado a ofrecerse a sí mismo como sacrificio, sino que se entregó voluntariamente a su padre. Targum 22:10. El amarre o el atar se describe como una expiación para todos, judíos y no judíos. Levítico Rabá 2:11. Quizá lo más notable es que se describe Isaac como muerto y resucitado. Pirkei de Rabí Eliezer 31. El Targum dice: todos los pueblos de la tierra serán bendecidos por la justicia de tu hijo, porque has obedecido mi palabra. Targum Jonatán en Génesis 22. De hecho, el Talmud enseña que Isaac intercede por Israel. Dice: en el futuro por venir el santo bendito sea, dirá Abraham y a Jacob: tus hijos han pecado contra mí. Ellos le responderán: soberano del universo, que sean exterminados para la santificación de tu nombre. Y él dirá: no hay razón en los ancianos, ni el consejo, ni en los niños. Entonces dirá Isaac: tus hijos han pecado contra mí. Pero él, hablando de Isaac, le responderá: soberano del universo, ¿son mis hijos y no tus hijos? Cuando le dieron prioridad a haremos sobre escucharemos, primero haremos y después obedeceremos, nace Benishma, tú los llamaste Israel mi hijo, mi primogénito. Ahora son mis hijos y no son tuyos. Además, ¿cuánto han pecado? ¿Cuántos son los años del hombre? 70. Resta 20 por lo que no castigues y quedan 50. Resta 25 que componen las noches y quedarán 25. Resta 12 y medio de oración, comida y llamar a la naturaleza y quedan 2 y medio. Si lo soporta todo está bien, si no la mitad sea sobre mí y la otra mitad sobre ti. Y si dijeras todo debe estar sobre mí, aquí yo me ofrecí ante ti como sacrificio. Entonces Isaac le dirá: en lugar de alabarme, alaben al santo bendito sea. E Isaac le mostrará al santo bendito sea con sus propios ojos. Shabbat 89b. Qué interesante todo esto, cuando vemos el sacrificio de Isaac, la relación que tiene con Yehoshua, como en los mismos textos judíos conectan a Isaac con la figura del Mesías, que Yehoshua evidentemente es el ungido. Vemos también en Pesiktá Rabatí, habla de la asombrosa tarea del Mashiach, que se hace eco de la atadura de Isaac.
Dice, en el mes de Abib los patriarcas se levantarán y le dirán al Mesías, Efraín, nuestro verdadero Mesías, eres más grande que nosotros porque sufriste por las iniquidades de nuestros hijos y te sobrevinieron pruebas terribles, pruebas como las que no le ocurre a las generaciones anteriores ni a las posteriores. Por amor de Israel te convertiste en hazmerreír y en burla entre las naciones de la tierra. Y te sentabas en tinieblas espesas y tus ojos no veían luz. Y tu piel se pegó a tus huesos y tu cuerpo estaba tan seco como un trozo de madera. Tus ojos se oscurecieron por el ayuno y tu fuerza se secó como un tiesto. Todas estas aflicciones a causa de las iniquidades de nuestros hijos, el santo bendito sea, elevará al Mashiach al cielo de los cielos y lo cubrirá con algo del esplendor de su propia gloria. Pesictá Rabatí, Pisca 37. Qué interesante cómo vemos en tantos eventos de la Torá la figura del Mesías y cómo luego cuando se presenta Yehoshua, muchas cosas que se dieron previamente, él las experimenta para que se dé el doble cumplimiento de todo lo que está profetizado o establecido. Ahora, hemos visto que de alguna forma nos dan a entender que Isaac murió. O sea, Abraham sacrificó a Isaac. Lo que hizo es no quemarlo. O sea, Hashem proveyó a un animal para que el animal fuera quemado y no Isaac. Porque vemos acá que dice que entonces Abraham volvió a sus jóvenes. No dice que Abraham y Isaac volvieron. Dice, Abraham volvió a sus jóvenes y ellos se levantaron y fueron junto a Beerseba. Abraham vivió en Beersheba. La pregunta es, ¿dónde está Isaac? Pareciera que desapareció, porque la Torah solo dice que Abraham regresó y se desconoce el paradero de Isaac. El Pirkei de Rabí Eliezer hace una declaración impresionante al respecto. Rabí Yehuda dice, cuando el cuchillo tocó la garganta de Isaac y salió la primera gota de sangre, su alma lo abandonó. Pero cuando la voz de Hashem emergió de entre los dos querubín diciendo, no lastimes al joven, no le hagas nada, entonces dice que su alma fue guardada para su cuerpo. Dice, fue desatado, se puso de pie experimentando el avivamiento de los muertos. Inmediatamente se dio cuenta de que los muertos serán revividos en el tiempo venidero y recitó la verajá. Bendito eres tú, Hashem, que resucita a los muertos. ¿Será acaso esto parte de lo que Abraham vio producto del sacrificio de Isaac y que al derramar la sangre Hashem le devuelve el alma a Isaac, resucita y hace esta declaración? Y por eso Yehoshua dice, Abraham vio mis días en relación a este evento. Vemos acá que Isaac resucitó entonces. La mayoría de los que leen el Midrash sobre este pasaje se apresurarán a notar que Isaac no fue quemado. No fue quemado. Sin embargo, los Midrashim son como figurativo y de alguna manera tratan de expresar o de enseñar en cuanto a la muerte de Isaac. Por eso vemos nosotros, por ejemplo, en el libro o en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que dice, por la fe Abraham, siendo probado, ofreció a Isaac. Sí, el que había recibido con alegría las promesas, estaba ofreciendo a su único hijo, incluso aquel a quien se le dijo, en Isaac será llamada tu descendencia. En Isaac será llamada tu descendencia. Concluyendo que Hashem puede levantar aún de los muertos, hablando de esto. Entonces, ¿cómo puede decir aquí la carta a los Hebreos
diciendo que Hashem puede levantar aún de los muertos. Si en la carta de los Hebreos están hablando de que Hashem puede levantar aún de los muertos, es porque Isaac murió. Porque si no, no tendría sentido hablar de la acción de Hashem en pro de alguien y de esta forma impartirle vida o hablar de que resucita. Dice aquí en el verso 19 de Hebreos capítulo 11, pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde dice que en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora, esto que aparece aquí, que dice que en sentido figurado, no aparece en los originales. No aparece. Es tanto que cuando vemos en Hebreos 11:17 que dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, dicen cuando lo sacrificó. O sea que lo mató, que lo dio. Y por eso es que más adelante en el 19 dice que él estaba convencido, hablando de Abraham, que él estaba plenamente convencido que Hashem era poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos. O sea, a Abraham le había tocado experimentar muchas cosas y todas estas cosas que experimentó lo fortalecieron en fe. Ahora es interesante que la vida de Isaac es como un prototipo de lo que proféticamente es Yehoshua. Y este es el significado de las acciones de los padres, cómo sirven como un modelo para los hijos. Porque vemos el parecido que hay entre Yehoshua y Isaac. Los nacimientos fueron profetizados, los nacimientos fueron milagrosos. La paternidad de Abraham y de Joseph fue cuestionada. Ambos fueron amados por su padre, fueron vistos como unigénitos, fueron vistos como la imagen de su padre. Ya lo leímos lo que era la imagen de Isaac en cuanto a Abraham, pero de igual manera hablan de Yehoshua. Ambos llevaron la madera sobre sus hombros. El burro iba con ellos hacia el lugar del sacrificio. Ambos fueron atados. Ambos tenían más de 30 años. Ambos dieron su vida y fueron voluntariamente. Ambos fueron vistos como un sacrificio. Ambos ofrecieron su vida en el monte Moria. Ambos fueron puestos sobre madera. La sangre de ambos siempre está ligada a la celebración de Pesach. Y el sacrificio da mérito a los sacrificios en la Torá. Se habla de que a través de ambos se intercede por Israel. E incluso hay un midrash que habla de Isaac resucitando al tercer día. El único aspecto de Isaac que queda también visto en todo esto y la importancia que tiene es lo que representa, porque dice que luego Isaac regresa, o sea, Isaac quedó escondido. Y qué interesante, porque cuando vemos nosotros a Isaac regresar, después de que Abraham baja con todos y queda allí, no saben más nada de Isaac, cuando Isaac se vuelve a presentar, es por la novia. Es por la novia. ¿Y acaso eso no es igual a lo que ha de suceder con el Mesías? Eso no es lo mismo que se está esperando. Porque Hashem ordena que sacrifique a Isaac. Pero vemos que Isaac en ningún momento se aparece en la muerte y en la sepultura de Sara. No se habla de Isaac en todo eso. No se habla. Y vemos a Abraham, su padre, buscando esposa para Isaac, que es lo mismo que vemos nosotros en la Escritura, hablando de Hashem, buscando esa esposa vestida de lino fino y todo esto para Yehoshua. Es lo mismo.
la vemos de la misma forma. O sea, son muy, muy parecidos. Por algo lo son. Y cómo habla de que la que viene es una doncella. Es una doncella. Entonces, Isaac no aparece más hasta que más adelante se ve que viene por la novia o la esposa. Qué interesante. Porque no se ve a Isaac por ningún lado. No se ve por ningún lado. Pero Abraham tenía fe. Abraham caminaba en un nivel de fe único. Y es lo relevante de él. Por eso, Luis Ginsberg, en Leyenda de los Judíos, habla del regreso de Isaac. Dice que Isaac, después del sacrificio en el monte Moria, Abraham regresó a Beersheba. Y dice que Isaac fue llevado por los ángeles a un lugar que pudieran definir como paraíso. Y que allí estuvo durante 3 años. Y luego vuelve a aparecer o resucita. Qué curioso, porque Yehoshua resucitó a los 3 días. Y esto aparece en Leyendas de los Judíos en el volumen 1. Isaac vino del camino de Beer-Lahai Roi, porque vivía en la tierra del sur. Isaac salió a meditar en el campo por la noche, levantó los ojos y vio, y aquí venían camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, unos dicen se cayó del camello, otros dicen se bajó. ¿Ok? Eso aparece allí al final del capítulo 24. En otros dice que Rebeca descendió del camello. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está este lugar que se llama el pozo del viviente que me ve? Beer-Lahai Roi. Entonces se enseña lo siguiente. En un nivel peshago literal, dicen que es el mismo lugar donde el ángel de Hashem se le apareció a Agar. El Targum dice, Isha ascendió, viniendo del pozo sobre el cual había aparecido el ángel de la vida. ¿Ok? El Targum Onkelos en Génesis 24 dice que en un nivel más profundo, hablando del nivel Sod, este lugar se refiere al Gan Edén. Los Midrashim nos dicen que Isha pasó 3 años en un nivel espiritual tan elevado como estar en el Gan Edén, y dice que aprendiendo la Torah, y que cuando descendió su rostro era impresionante. Dice que se asemejan a Moshe cuando descendió con la Torah. Y que por eso cuando Risca lo vio, descendió fue para honrarlo, para postrarse al ver lo que él reflejaba. La Agadá de Nuremberg dice que Isaac regresó honrado, glorificado del jardín del Edén que Hashem plantó para nuestra protección, cuando Rebeca montó en este camello, vio desde la distancia a un hombre resplandeciente. Agadá de Nuremberg, folio 31. Y Rashi dice que, hablando de Rebeca, dice, y vio a Isaac, ella vio su apariencia majestuosa y se asombró de él. Dice Rashi. El rabí Moshe Axli dice que el rostro de Isaac irradiaba un nivel de santidad que podría haber asustado a Rebeca y por eso dicen unos que se cayó del camello. Y ella preguntó, ¿quién es este hombre?
porque ella veía que tenía que ser alguien como muy impactante, muy importante, muy relevante por lo que irradiaba. Eso lo dice Moshe Ashley sobre Génesis 24:64 en el volumen 1. Y el rabí Yeshayahu Horowitz, conocido como el Santo Sela, expresa lo siguiente en cuanto a esto. Isaac era el equivalente espiritual de Adán ante su pecado. Imagínense lo que él emanaba, que dicen que el nivel espiritual de él era igual al de Adán antes de pecar, ya que él fue la primera persona que fue concebida y nacida por padres que se habían santificado a sí mismos. La remoción del prepucio de Abraham reparó el daño que Adán había hecho al pecar y adquirir una cáscara. Esto bien puede explicar el hecho de que no se le permitió dejar la tierra de Eres Israel. Cuando Abraham fue a punto de matar a Isaac, el alma de este último voló para ser reemplazada más tarde por ese espíritu de las regiones celestes. De ello se deduce entonces que la vida de Isaac después del sacrificio fue la vida de un ser humano que no se había originado a partir de una gota de semen. Debemos ver a Isaac como alguien renacido como consecuencia de esa experiencia, una criatura, un ser humano totalmente nuevo. Hashem le había aplicado la vara de medir más estricta al dejarlo morir y posteriormente infundirle una nueva alma. También había santificado su cuerpo. A partir de ese momento el cuerpo de Isaac se parecía a el de Adán Harishon, y tampoco el producto de una gota de semen. Ahora entendemos por qué el carnero que Abraham sacrificó en lugar de Isaac no fue producto de la procreación natural, es decir, a través del semen, sino que fue creado durante el periodo del anochecer en el sexto día de la creación, como se informa en Habacuc 5:6. Thomas Lancaster dice que Isaac vino del camino de Ber-Lejai Roi. Dice, y salió Isaac. ¿De dónde salió? Dicen, del paraíso. No es de extrañar que Rebeca perdiera el equilibrio cuando dice que se cayó del camello, porque lo que percibió era que Isaac tenía una luz, un resplandor, como si fuera un rey. Hasta aquí la lectura judía de la historia, al menos en la versión de la que da presentada por todos estos autores, y la lectura judía suena a todo lo que está relacionado con lo sucedido a Isaac y el paralelismo que podemos establecer con Yehoshua. Cuán importante es esto y todo lo que nos enseña. Abraham luego vio el carnero, el ran, especial creado a partir del crepúsculo de ese primer Shabbat. O sea, ese fue un carnero creado por el mismo Hashem. Dice que Abraham alzó los ojos y miró y vio detrás de él que había un carnero atrapado en la espesura por sus cuernos. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Se dice que quita el cuerpo de su hijo, coloca el carnero para quemarlo, porque el sacrificio es un holocausto. Según el Midrash, este carnero especial esperó en el jardín del Edén hasta momentos antes de la quedá. El resumen del Midrash narrado por Mordejai Gerstein en su maravilloso libro El Carnero Blanco describe todo esto. Habla que después de pasar siglos en el huerto, Hashem le dijo al carnero, es el momento. El carnero luego salió del jardín del Edén y de esta manera dicen que se atravesó un ser maligno que le dijo, no salgas de este jardín porque vas a morir. Y el carnero respondió, debo hacerlo. Dice que corrió lo más rápido que pudo y llegó al lugar establecido. Dice que de repente el maligno atrapó el carnero, envolviéndolo una espina alrededor de sus cuernos. Y en ese momento la voz del Malak habló desde el cielo a Abraham y le mostró al carnero que estaba enredado. Dice que de uno de los cuernos de este carnero, dice que salió el shofar que se tocó en Shavuot.
y su otro cuerno es el que se va a tocar en Terúa cuando se dé la redención. Así como este carnero especial tenía espinas envueltas alrededor de su cabeza y era el que iba a morir, qué casualidad que Yehoshua también tenía una corona de espinas. ¿Será por eso que Yehoshua es este cordero que quita el pecado del mundo? Son preguntas que nos podemos formular viendo todo lo que dicen estos textos judíos, ¿no? No olvidemos que la unión o la atadura de Isaac es la sombra del Mashiach ben Yosef. Y Mashiach ben Yosef es el que da su vida. Y estos eventos de Génesis 22 es la cumbre de la vida de Abraham. Y es de alguna manera el propósito por el cual todo lo que se ha establecido simplemente es una preparación y cómo se cumple cuando se manifiesta Yehoshua. Así que esta akedá, que traduce como amarrar, como unir, como atar, dice que es que Isaac quedó atado a la Torá, que Isaac quedó atado a Hashem a través de la obediencia. Que Isaac lo que hizo fue algo que solamente aquel que portara el manto del Mashiach lo haría y daría también su vida. Y hasta nosotros sabemos, el único que lo ha hecho es Yehoshua. Así que las instrucciones de Hashem para Abraham y ofrecer a Isaac como ofrenda de holocausto fueron dadas en la noche durante una visión. Porque luego en la mañana, muy temprano, él sale. Y de esta forma cumplir con aquello que Hashem había establecido. Y estas expresiones es importante que las tomemos en cuenta, o por lo menos esta de holocausto, porque cuando estudiamos nosotros las ofrendas y los holocaustos vamos a ver que eran quemadas. Y aquí vemos que en lugar de quemar a Isaac, Abraham lo que hizo fue quemar a este animal. Pero de acuerdo a todo lo que hemos leído, Isaac muere, pero Hashem le devuelve su alma, pero se la devuelve de una forma única por todo lo que hemos leído de la experiencia de Rebeca cuando ve a Isaac. ¿Ok? Así que cuán importante es lo que nos enseña esta parashá en cuanto a la muerte de Isaac, a la resurrección de Isaac y todo lo que él representa. Así que vemos aquí la importancia de todo esto. Y es importante destacar lo siguiente. Muchos piensan que Isaac no murió, ¿verdad? Que cuando lo iban a matar, como que quedó Abraham paralizado con la mano y el cuchillo allí y no lo mató. Pero si no lo mató, ¿por qué Sara muere como resultado de la noticia que le dan de la muerte de su hijo? ¿Por qué entonces Sara murió si su hijo estaba vivo? Si su hijo estaba vivo, ¿por qué no bajó con Abraham? Sino que bajó solo. Si estaba vivo, ¿por qué no se apareció en el sepelio de su madre? ¿Por qué Isaac se aparece es específicamente cuando viene Rebeca? ¿Por qué no antes? ¿Por qué vemos nosotros en el caso de Yehoshua que asciende a las dimensiones celestiales, a un plano espiritual superior y dice que vendrá como Mashiach ben David por la esposa? Y vemos que Isaac cuando se aparece es para su esposa. O sea, ¿cómo pensar que no murió si vemos nosotros lo que representa para una madre la muerte de su hijo? Y no solamente de su hijo, sino del hijo que amó y que fue dado en su vejez y por todo lo que representó. Porque muchos midrashim ven a Isaac muerto.
Y la literatura judía está llena de referencias a esta aquedad, a esta atadura, como si en realidad, como la verdad narrada es de que él muere. Y la disposición de Abraham en sacrificarlo porque tenía fe y amaba a Hashem. Y en la carta a los hebreos dice, bueno, él sabía que Hashem tenía poder para resucitarlo. O sea, ¿por qué entonces Isaac se presenta luego en ese nivel de perfección espiritual, mostrándose de esa manera y destellando luz y todo esto? Si a la final simplemente subió y fue un intento de matarlo, pero no muere. Entonces, ¿por qué cambia su condición? ¿Por qué muestra todo lo que vemos nosotros? Entonces, vemos acá que a pesar de que la gente puede llegar a sacar conclusiones de que no murió, de acuerdo a lo que se enseña, sí. Y por eso es que es una figura del Mashiach. Por eso es que vemos nosotros que en la Torá se menciona el regreso de Abraham, pero nunca el regreso de Isaac. De hecho, cuando lo vemos en hebreo, se utiliza la vuelta de Abraham en singular. Y de Isaac no se dice nada. Por eso vemos en el verso 19, cuando dice que volvió Abraham a sus siervos. Se levantaron y se fueron juntos. Y habitó Abraham en Beersheba. ¿Por qué no dice, bueno, y volvieron? Y volvieron a su siervo. O sea, volvieron hablando de Abraham y Isaac. Dice, y volvió en singular. Note muy bien que después de lo ocurrido con el sacrificio de Isaac, en adelante no se vuelve a hablar de Isaac, sino hasta que cuando llega Rebeca. No hay ninguna mención, y como dije previamente, ni siquiera con la muerte de su madre. Por eso es extraño que en el momento de la muerte de Sara, Isaac no esté. Son las cosas que nosotros tenemos que ir leyendo, que tenemos que ir asumiendo. Porque el sacrificio de Isaac representa la muerte, pero también la resurrección. Y es simplemente la forma de mostrar la base sobre la cual se sustenta luego la muerte y resurrección de Yehoshua. Así que vemos, como dice la Escritura, cómo por la fe Abraham fue probado y ofreció a Isaac. Y todo lo que esto representa. Y para nosotros, cuán importante es este tema, porque nos muestra la figura del Mesías, que nosotros sabemos que es Yehoshua, mientras que en el pueblo de Israel todavía están esperando a ver quién es. Ellos creen que viene un Mesías, confían en un Mesías, anhelan un Mesías. Nosotros sabemos quién es ese Mesías, que es la diferencia. Le damos gracias a Hashem que en la Torá, como vemos en la Escritura, Pablo revelaba a Yehoshua y lo que él era como Mashiach a través de la Torá y los profetas. O sea, Pablo, para enseñar de Yehoshua y lo que él representaba como Mashiach, tuvo que utilizar todo esto, tuvo que enseñar sobre esto. Tuvo que hablar de este caso y lo que representaba Isaac, visto como esa figura que revelaría posteriormente a aquel que sería el Mesías o el ungido en su rol como el Mashiach ben Yosef. ¿Cuán importante es todo esto?